Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a ir viendo que se conecten un par y ya comenzamos. Estamos en vivo desde Instagram, lo hizo porque este video después lo voy a bajar y seguramente si puedo lo voy a subir a las demás redes, si es que no me lo eliminan. Así que vamos a esperar que se sumen un par más y ya comenzamos. Bueno, bienvenidos a los primeros en sumarse. Muchas gracias por sumarse, gente. Vamos a esperar 1 o 2 minutitos o menos tal vez. Y ya nos ponemos a charlar sobre esto. ¿Se escucha bien? Vayan diciéndonos también a ver si no subo la voz o cualquier cosa hago de buscar algún auricular o algo por el estilo. Bueno, ¿cómo están todos? Saludos del Calafate, qué bueno, saludos. Qué lindo el Calafate. Qué bueno fue haber ido aquella vez, si no me equivoco fue el año pasado, a dar una conferencia. Muy lindo, muy interesante. Bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando. Me alegro que se escuche bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Nosotros acá, gracias a Dios, un lindo día. Ya estamos por comenzar. Como habíamos puesto, saludos de Entre Ríos, qué bueno. Bueno, hoy casualmente vamos a estar hablando de la ley Micaela, que fue un caso que inició en Gualeguay. Pero bueno, saludos de Seiza también. Bueno, vayan diciendo también de dónde son. Y vamos a comenzar. Aclaramos, por supuesto, algunos no lo saben. A mí me prohibieron, me censuraron en YouTube la subida no de videos, sino las transmisiones, mejor dicho. Me censuraron las transmisiones, así que no puedo transmitir más en vivo, por eso estoy usando Instagram. Y uso Instagram por el simple motivo, bueno, saludos desde Bariloche, estoy leyendo, por el simple motivo de que, bueno, es una red que es más joven, que justamente apunta a los jóvenes, y si bien nosotros no somos tan jóvenes, sí tenemos que tratar de trabajar en vista de las nuevas generaciones, sobre todo para intentar salvar a las nuevas generaciones, que son las más complicadas con todo esto. La mayoría de los más grandes ya sabemos cómo luchar o cómo discutir ante ciertas cuestiones, o tenemos formada una opinión basada en un seguramente tradicionalismo de familia, una cultura de trabajo o una cultura de construcción familiar muy diferente a la que hoy en día lamentablemente la mayoría de los jóvenes tienen. Bueno, saludos a Rosario también. Y bueno, vamos a comenzar directamente. Como dije, van a ser charlas distendidas. Bueno, como dije, como el flyer decía, van a ser charlas distendidas. Si alguno quiere ir escribiendo alguna cosa, obviamente no nos salgamos del tema. Hoy, como primer encuentro, vamos a hablar de la ley Micaela. No vamos a hablar de otro tema. Seguramente todos van a querer tocar algunos otros temas, pero no vamos a salirnos de ahí. Lo que sí podemos hacer es programar nuevos encuentros para poder hablar de cualquier otro tipo de tema. Así que, bueno, bienvenidos todos los que se están sumando. Obviamente, como les contaba, vamos a estar haciendo unas charlas distendidas. Vuelvo a repetir por las dudas por algunos que se sumaron, que está relacionada a la censura que tuve en YouTube. Como la mayoría de mis seguidores lo debe saber, yo soy un referente pro vida, subo videos pro vida muy seguido, algunos analizados por mí, otros analizados por otros referentes. Y bueno, YouTube se ve que ha recibido un par de denuncias y se puso a controlarme mucho la cuenta. Y bueno, me empezó a meter un par de sanciones. En principio me había advertido sobre un par de denuncias, después me había desmonetizado la cuenta. Y lo último que ocurrió es me prohibió las transmisiones, me censuró directamente. Así que es por eso que estamos usando Instagram, que es una red social nueva, ya lo dije, mil disculpas a los que están desde el principio, pero bueno, vamos a estar hablando de esto. Si estuvieron siguiendo las redes, vamos a hablar de este primer encuentro que es sobre la ley Micaela. Y ya comenzamos directamente, así no aburro a los que están desde el principio. Bueno, ¿qué es la ley Micaela? Antes de hablar de la ley Micaela deberíamos hablar de quién fue Micaela. Porque Micaela fue una chica
que fue lamentablemente abusada y asesinada en Argentina, y sería bueno o interesante conocer un poco sobre su historia y cómo llegó a existir una ley con su nombre. Y vamos a analizar en profundidad si la ley tiene que ver o no con específicamente su caso, más allá de que lleva su nombre. Así que bueno, vamos a comenzar directamente. Micaela García fue una chica de 21 años en su momento, entrerriana, que alrededor de abril del año 2016 se la encontró muerta, se hizo una investigación, había sido abusada y se halló a su asesino y violador, y resultó de que este violador y este asesino había sido nada más y nada menos que una persona que ya había violado antes y ya había sido condenado y tendría que estar preso, tendría que estar en la cárcel. Entonces, esto generó una conmoción en toda la sociedad porque se empezaron a preguntar cómo un violador con condena firme, estaba suelto. Bueno, se llegó a una averiguación en concreto y resulta que había un juez que le había dado salidas transitorias. Había un juez que había decidido darle, en realidad se le llamaría libertad condicional. A ver, vamos a hacer unos parates. No nos vamos a poner a debatir ahora si la violación puede tener recuperación o no. Lo que sí deberíamos ponernos a debatir es que si se te impone una condena, y es una condena firme en donde se comprobó que fuiste culpable, y la condena es específicamente estar encerrado en una cárcel, bueno, yo estoy totalmente en contra de que un violador tenga que pasarlo libre o tener una condena condicional, con una libertad condicional, porque bueno, realmente hay muchos que no se recuperan, sinceramente, es muy difícil recuperarse, y bueno, acá vemos un caso muy claro. Así que esto arranca así, año 2016, Micaela García se la encuentra asesinada, se encuentra el cuerpo, se averigua, se dan cuenta que fue violada, haciendo las averiguaciones pertinentes, se dan cuenta de quién es el violador, lo terminan condenando, pero resulta de que este violador, vuelvo a repetirlo, ya había violado antes y ya había sido condenado antes. Y un juez le había dado libertad condicional. Así comienza todo. Entonces, después de eso, lo que ocurre es que empieza todo un movimiento apoyado por el Ni Una Menos y otros movimientos de mujeres a luchar porque se cree que se invente una ley que proteja a las mujeres en el sentido de enseñarle a los jueces, y esta es la barbaridad a lo que tenemos que llegar con una ley, porque hay jueces que pareciera de que no lo saben, y efectivamente como este juez no lo sabía, que había que proteger a la mujer, que no debería darle libertad condicional o salidas transitorias a un violador. Yo me pregunto, a ver, como parte de una sociedad civilizada y avanzada, ¿es necesario que tenga que salir una ley para que un juez se dé cuenta que no tiene que hacer eso? Bueno, eso es para pensarlo. Pero bueno, desde el 2016, ya han pasado unos cuantos años desde ese momento, se empezó a movilizar, se empezó a generar todo un movimiento para que salga una ley que le enseñe básicamente a los jueces que no tenía que darle libertad condicional a un violador. Así comenzó. ¿Qué ocurre? En el año 2019 y un poquito antes comenzó en Estados Unidos toda la lucha del Me Too, que algunos casos pudieron haber sido ciertos, pero se fue descubriendo que la gran mayoría de los casos no habían sido ciertos, en donde decían yo fui violada, yo fui abusada, a mí en mi infancia me pasó algo, y todas las mujeres empezaban a salir a decir a mí me pasó, a mí también, a mí también, a mí también. Esto se fue repitiendo en el 2019 en Argentina. Y no sé si se acuerdan un caso muy conocido, farandulero, un caso que hasta donde yo tengo entendido no llegó a la justicia de manera firme, que es el caso Telma Fardín contra Juan D'Artés, un caso sumamente mediático que despertó alrededor de diciembre, finales del 2019, tuvo un debate muy grande, muy amplio, un auge en relación a todo esto. Déjenme pensar a ver si fue finales de 2019, no, creo que fue finales de 2018, para tratar de contextualizar el momento. A ver, la ley salió en enero de 2019, se terminó de promulgar, había sido votada en sesión extraordinaria,
Así que sí, esto fue finales de 2018. Perdón, pero ahí hago la aclaración. Terminó de estar publicada en el boletín oficial en enero de 2019. Entonces, estábamos hablando de la ley Micaela. Bienvenidos a los que se acaban de sumar. Ya comenzamos, pero bueno, estamos metiendo una introducción de quién era Micaela García y cómo se terminó de desvirtuar su caso para convertirse en lo que hoy es una ley de adoctrinamiento en género. En fin, el caso Telma Fardín contra Juan de Artés despertó de nuevo. Ahí está, Tati me está escribiendo el mirá cómo nos ponemos, claro. Es la famosa frase del caso de Telma Fardín contra Juan de Artés. Caso totalmente mediático, vuelvo a decirlo, pero que sirvió para que un montón de mujeres, de nuevo como el Me Too, esto no es nada nuevo, es algo reinventado de Estados Unidos, empezaron a decir yo también, a mí también me pasó, y llegamos a la conclusión en donde hubo una presión mediática y social tan fuerte que en una semana, vuelvo a decirlo, en una semana a finales del 2018 se decidió votar en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación la famosa ley Micaela, que era una ley que ha ido siendo reformada, fue reformada varias veces desde el 2016 hasta finales del 2018 cuando finalmente se votó. Y eso es realmente lo preocupante, lo que nos debería llamar la atención si nos ponemos a pensar, porque pasaron 2 años desde el caso, más de 2 años en realidad, desde el caso Micaela García, y hasta que finalmente se votó la ley, que fue llamada Ley Micaela. Acá me está escribiendo Leandro, dice gracias por la transmisión, esa transmisión va a quedar guardada. Sí, va a quedar guardada. Si es que no me censura Instagram, la idea es finalizarla y poder pasarla a IGTV, a Instagram TV, luego descargarla por una aplicación distinta y subirla también a otras redes. Pero bueno, como repito, estamos aprovechando lo que es Instagram por la juventud, para tratar de llegar un poco más a la juventud, así que les pedimos que esta imagen, que este video, que tratemos de circularla todo lo posible, que lo enviemos entre nuestros contactos, porque bueno, es muy importante realmente. Así que bueno, gracias por la pregunta. Entonces, para no girar demasiado, es impresionante cómo desde abril de 2016 hasta finales del 2018 nunca se les ocurrió votar en ningún momento esta ley, por más de que pasó varias veces por el Congreso, no se decidió votar, no pasaba por comisión, la rebotaban, la rechazaban, y finalmente, con el caso de Telma Fardín contra Juan de Artés, en una semana, en medio de sesiones extraordinarias, se decide votar. En un día se votan diputados y al día siguiente se votan senadores. ¿Y por qué es un caso que a mí me llama mucho la atención también? Porque la gran mayoría de los diputados y senadores pro vida votaron a favor de esta ley. Entonces, a mí lo que me altera, por así decirlo, es que se nota que hay mucho desconocimiento. Se nota que durante esos 2 días que se votó no leyeron nada. Se nota de que seguramente le habrán pedido a sus 40 asesores cada uno que lean algo y habrán leído lo poco que pudieron y habrán dicho, no, sí, la verdad que está bueno, esto tenemos que hacerlo, hay que votarlo, y lo habrán aprobado. En ese momento yo estaba asesorando al diputado Olmedo y bueno, si lo averiguan, si lo buscan, lo sabrán, él es el único que votó en contra. Pero el único, o sea, no éramos muchos, pero tampoco éramos pocos los que estábamos trabajando en relación en base al Congreso Nacional, en charlas con diputados y en charlas con senadores nacionales. Pero es el único que votó en contra. Gracias a Dios tuve la oportunidad de asesorarlo, después interpusimos bueno, cosas que no vale la pena mencionar, porque después la justicia nos rechazó muchas cosas. Pero, en fin, a lo que queremos ir es este enfoque. El caso Micaela era totalmente diferente. Lo repito rápidamente, una chica que había sido violada y asesinada en Entre Ríos, en Gualeguay, violada y asesinada por un violador que le habían dado libertad condicional. Un juez que estaba totalmente loco. Así inició el caso Micaela. ¿Cómo termina siendo la ley Micaela? Ahora la vamos a leer. Y si alguno creyó de que esta es la parte más teórica, no. Vamos a leer ahora la ley y vamos a leer los fundamentos y los argumentos de la ley,
como para entender qué es lo que finalmente votaron, incluyendo legisladores pro vida, que son a quienes mayormente yo asesoro y colaboro. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Porque realmente lo que terminaron haciendo fue un desastre. Es más, acá mismo estoy viendo que las firmas generales que figuran en la página argentina.gov.ar, si la quieren buscar, barra normativa, barra nacional, barra ley 27499, que es la ley Micaela, y barra texto, tiene un par de numeritos más, pero barra texto, y está firmada por Michetti, que es provida, por Monzó, que es provida, por Inchausti, que él ya no les puedo asegurar, y por Tunesi, que tampoco se los puedo asegurar. Pero es llamativo, digamos, nuevamente, lo volvemos a pensar, lo volvemos a analizar, y es llamativo que un gran número de diputados, senadores, referentes de política pro vida que tenían poder de gestión y poder de voto, estén apoyando algo que yo creo no lo habrán leído. Pero bueno, vamos a arrancar a leerlo directamente, así hacemos un análisis profundo. Digo un detalle más, no solamente importa lo que diga la letra de la ley en sus artículos o en sus incisos, lo que importa más, si se quiere, porque es lo que después usan, y es lo que en realidad debieron haber leído los congresistas, son los fundamentos de la ley. A ver, cuando se presenta un proyecto de ley, no sé si alguno de los que está viendo tuvo la oportunidad de redactar un proyecto de ley, pero un proyecto de ley no es simplemente ponerle un título, ponerle artículos y se acabó. No, la vista se le da en un sentido de poner antecedentes relacionados con el tema, toda una lectura de antecedentes que después no quedan dentro de los artículos que se leen, una lectura de antecedentes, una lectura de disposiciones y una lectura de lo que vendrían a ser fundamentos que lleven, que no van a estar después en los artículos, pero que fundamenten la escritura de estos artículos. Es eso lo que realmente preocupa, porque los fundamentos de la ley Micaela, que no se ven en los artículos, no tienen nada que ver con el caso Micaela García. Que para los que se acaban de sumar, Micaela García fue violada y asesinada por un violador que tendría que estar en la cárcel porque ya había tenido condena y un juez le había dado libertad condicional. Ese es el caso Micaela García. Después lo que terminan votando, convirtiéndolo en ley Micaela, no tiene nada que ver. Y vamos a leerlo. En principio, la ley 27499, sancionada finalmente en el 2019, en enero, se llama Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. El nombre real ya lo vamos a buscar, porque si quieren buscar el nombre real lo tienen que buscar en Infoleg, pero me llama la atención de argentina.gov.ar, porque dice Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género. Ya vamos a profundizar sobre el tema de género, si están hablando de perspectiva de género, si están hablando de ideología de género, si están hablando de violencia de género, no lo aclaran, pero es una capacitación obligatoria en género. Y dice para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Y yo me pregunto sinceramente, capacitación obligatoria en género, ¿no sería mejor que la llamen desde acá de la página argentina.gov.ar, que es una página oficial, lo aclaro? ¿No sería mejor que la llamen Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Violencia contra la Mujer, y no que se la llamen género, que es un término muy amplio y hoy en día está muy debatido? Bueno, ahí veo que están escribiendo algo, pero no sé si tiene que ver con lo que venimos diciendo. Ahora sí, les vuelvo a decir, para los que no son abogados, si quieren buscar la normativa específica, la tienen que buscar en la página de Infoleg. Como poner Infoleg en Google o en Bing va a aparecer. Si no, tienen que poner servicios.infoleg.gov.ar y después ir a buscar directamente la normativa específica, que es Ley 27499, 27499, y fíjense de que, de nuevo, vuelve a decir esto, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Antes, yo creo que esto lo habrán corregido, yo creo que esto lo habrán reformado. Antes decía Ley de Capacitación Obligatoria en Género y Violencia contra la Mujer. A ver, no sé qué están escribiendo. Bueno, no sé qué están escribiendo, pero calculo que no debe tener que ver con este vivo.
Seguimos entonces. Fíjense el detalle que yo creo que esto lo habrán modificado, porque yo esta ley la he analizado desde el principio, y antes se llamaba Ley de Capacitación Obligatoria en Género y Violencia contra la Mujer. Hoy directamente ni siquiera está, es Ley de Capacitación Obligatoria en Género, punto, para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Esto, al llamarla capacitación obligatoria, y perdonen que pare de nuevo, en realidad, a mi modo de ver, estamos hablando de un adoctrinamiento forzado. Porque si se va a dar una capacitación obligatoria en una temática tan amplia como es el género, que repito, puede ser violencia de género, puede ser perspectiva de género, o puede ser ideología de género, podría chocar contra la concepción ideológica, si se quiere decir de esa forma, o la mirada, o la esencia, o la visión religiosa que puede llegar a tener una persona, y eso afectaría en cierta forma su conciencia. Y si llega a afectar a su conciencia, entonces hay algo llamado Constitución Nacional, que dice que la objeción de conciencia es una de las herramientas que se pueden usar para estos casos. Acá Romero está preguntando qué herramientas legales tenemos disponibles para evitar ser capacitado en género. Bueno, ya vamos a llegar sobre eso. Les aclaro que yo hice un video en YouTube, lo pueden encontrar, todavía no me lo han dado de baja, en algún momento quizás lo den de baja. Se llama Cómo oponerse a la ley Micaela, y ahí están dadas las herramientas específicas. Este es más un primer encuentro para hablar sobre efectivamente qué es lo que se votó, como para que nos demos cuenta de que hay algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que en realidad era el caso Micaela. Ahora, finalmente, yo un poco adelanté mientras hacías la pregunta, la objeción de conciencia es la herramienta principal que cualquier trabajador del Estado puede usar, o mejor dicho, tiene el derecho de usar, es un derecho constitucional para poner en ejercicio, porque lo único que tiene que hacer es presentarse o ante el empleador o ante quien va a dar la capacitación y darle una nota que yo ya la redacté diciendo yo no voy a participar de estas capacitaciones porque van en contra de mi conciencia, van en contra de mi moral, de mi ética, de mi religión, de mis concepciones más básicas y demás. Bueno, vamos a seguir porque se va a ser muy largo si no, y tenemos media hora más o menos como para continuar. Ahora sí, vamos a leer directamente la ley Micaela. Vamos a buscar la página de Infolec directamente. Y dice, artículo 1. Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres. Ahí sí mantuvieron, no en el título, pero sí en lo demás. Capacitación obligatoria en la temática de género. Lo repito, no aclara qué tipo de temática en cuanto al género. Y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. Vuelvo a decir, el caso Micaela habría que corregir a un juez en cierta forma para que se capacite, pero acá lo aprovecharon para enseñárselo a todos los empleados del Estado, en los 3 poderes. Y le suman el tema de la capacitación obligatoria en género, que podría no tener que ver con la violencia contra la mujer, porque si no, en el artículo 1 no estaría dividido por medio de un I, por medio de justamente una letra que también es una palabra que está dividiendo una cosa de la otra. Según este artículo, vamos a interpretarlo como abogados, una cosa es la temática de género y otra cosa totalmente distinta es la violencia contra las mujeres. Por eso dice, establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres. Son 2 cosas distintas. No sería lo mismo. Y por eso es que nos oponemos, no tenemos nada en contra de la violencia contra la mujer, pero de género, ¿qué nos quieren enseñar? Artículo 2. Las personas referidas en el artículo 1 deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos organismos en los que se desempeñan sus funciones. Artículo 3. El Instituto Nacional de las Mujeres es autoridad de aplicación de la presente ley. Así que acá ya nos encontramos con la autoridad de aplicación. Si estamos hablando específicamente de una autoridad de aplicación, es quien va a disponer el material para brindar las capacitaciones, es quien va a disponer el cómo dar las capacitaciones y no solo el contenido, sino la forma.
Entonces, es hacia ellos en donde debe presentarse la objeción de conciencia. El INAM, el Instituto Nacional de Mujeres, es quien debe recibir directamente la objeción de conciencia, y luego ustedes van al empleador y le dicen: yo ya presenté la objeción de conciencia, y como ya la presenté, no me tenés que capacitar, yo estoy excluido de esta capacitación. No estamos chocando contra el empleador, estamos diciendo: yo me fui hasta el INAM y les aclaré que tengo un derecho constitucional para que a mí no me la den. Así que, bueno, en eso estamos. A ver, acá estoy viendo, Jimena Pérez Conti puso: ¿conoces el contenido del material? No sé específicamente de qué material estás hablando, Jimena. Después Tati puso: no lo digo yo, lo dice la última actualización del COVID-19, hombres o mujeres, no hay otros sexos. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. La actualización del COVID, sí, la propia OMS, si no me equivoco, lo reconoció, que la división que están haciendo entre los afectados es para un lado y para el otro. No es en particular la división que en su momento hizo la ONU con los 112 géneros que decían que existían. Coincido en que los humanos tenemos sexo en el sentido propio de la palabra y no género. Género es una manera de distinguir diferentes especificaciones de ropa y demás. En fin, no quiero meterme en esos detalles, pero coincido con lo que están escribiendo. Acá Jimé pone de la capacitación. Sí, algo sobre el material me ha llegado en su momento. Lo que hay que tener en cuenta es que al ser una ley nacional que se está metiendo en los poderes del Estado, lo que requiere es que cada provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inventen una nueva ley de adhesión a la ley Micaela nacional, o que cada municipio haga una ordenanza en donde se adhieren a la ley Micaela nacional, y por medio de eso comiencen a decidir cómo van a dar estas capacitaciones, y en principio tengan contacto con el INAM para recibir los materiales. Así que todavía no se ha hecho efectivo en muchos lugares. Eso es una de las cosas que hay que tenerlo en cuenta. No es específicamente que se esté capacitando a todos en todos los lugares. Por ejemplo, me ha llegado la información de que en algunos sectores se decidió que la capacitación sea solo para ¿cómo se llamaría? Superiores. Vendría a ser para las partes del Estado que tengan personal a cargo. Así que vendrían a ser directores y demás, no para todos los empleados. Pero eso es una decisión en cuanto a lo organizacional, si se quiere decir. Acá Romero está poniendo: acá en el municipio del Calafate adhirió a la ley nacional. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Ahora, vamos a continuar. Artículo 4. Las máximas autoridades de los organismos referidos en el artículo 1, con la colaboración de sus áreas, programas u oficinas de género, si estuvieran en funcionamiento, y las organizaciones sindicales correspondientes, son responsables de garantizar la implementación de la capacitación, que comenzará a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia de la presente ley. O sea, esto comenzó el año pasado. Artículo 5. El Instituto Nacional de las Mujeres certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, que deberá ser enviadas dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, pudiéndose realizar modificaciones o sugerencias para su mayor efectividad. Todo esto ya está puesto en práctica porque estamos hablando de enero del 2019. La capacitación, artículo 6, de las máximas autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, como veníamos diciendo. Artículo 7. El Instituto Nacional de las Mujeres en su página web deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la presente en cada uno de los organismos referidos en el artículo 1. En la página se identificarán a los responsables de cumplir con las obligaciones que establece la presente ley en cada organismo y el porcentaje de personas capacitadas desagregadas según su jerarquía. Anualmente el Instituto Nacional de las Mujeres publicará en esta página web un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, incluyendo la nómina de las altas autoridades del país que se han capacitado. Bueno, seguimos. Además de los indicadores cuantitativos, el artículo 7 es bastante largo,
El Instituto Nacional de las Mujeres elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo. Los resultados deberán integrar el informe anual referido en el párrafo anterior. Y en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres se publicará una reseña biográfica de la vida de Micaela García y su compromiso social, así como las acciones del Estado vinculadas a la causa penal por su femicidio. A ver, acá hay que hacer 2 o 3 parates y ya vamos a seguir leyendo. Una de las cuestiones principales que hay que tener en cuenta es cuando habla de que van a difundir una reseña biográfica de la vida de Micaela García y su compromiso social, es porque Micaela García era militante, no me acuerdo muy bien de cuál era la agrupación en la cual ella estaba militando, del movimiento Evita, era militante del movimiento Evita, acá lo encontré. Es por eso de que, bueno, hablaban de su compromiso social. Ahora, un parate también en relación a cuando analizamos esta cuestión. Porque, a ver, la reseña bibliográfica es de la vida de Micaela García. Repito, una chica de 21 años que era militante del movimiento Evita, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que haya sido violada y abusada. No fue violada y asesinada, no fue violada y asesinada por ser militante del movimiento Evita o por haber hecho alguna obra específica en su vida. Fue violada y asesinada porque había un violador suelto que había sido condenado y un juez decidió liberarlo. Entonces, estamos desenfocando la realidad, estamos desenfocando la cuestión. Y vuelvo a decir, si un material se pone a hablar de cosas que no tienen nada que ver con específicamente que un violador no puede estar suelto, menos si fue condenado, y se sabe de qué es, y tiene una condena y la tiene que cumplir, bueno, todo lo demás se extralimitaría, digamos. Ahora, me llama la atención, estábamos leyendo de esto, dice, así como las acciones del Estado, y dice vinculadas a la causa penal por su femicidio. Femicidio es un término que Agustín Laje cuestiona muchísimo, y yo me adhiero a su postura, porque femicidio vendría a ser de que una persona, un hombre o una mujer, decidan matar específicamente a una mujer por su condición de mujer. Es decir, vos sos una mujer y yo te mato porque sos mujer. Esa es una manera de calificar un femicidio. Si la mata por absolutamente cualquier otro motivo, con fundamento o sin fundamento, y por favor que no se me entienda mal, con fundamento digo, lo estaba haciendo con un motivo específico porque quería hacerlo de esa forma, bueno, si lo estaba haciendo con un motivo específico, por más de que sea una condena, que sea algo terrible, en realidad es un homicidio y eso ya está penado en nuestro Código Penal. No deja de ser un homicidio o no se convierte en un femicidio porque simplemente es una mujer. Según la Constitución somos todos iguales delante de la Constitución, a veces no delante de la ley, pero delante de la Constitución somos iguales tanto hombres como mujeres. Así que por el simple hecho de que la mujer sea la asesinada no convierte a ese hecho en un femicidio, sigue siendo un homicidio. Si lo pensamos, es una cuestión simplemente de análisis propio de lo mismo que estamos hablando. No es que el hombre, ahí se lo cataloga como homo y es homicidio, y la mujer se la cataloga como fémina y es femicidio. No, el término penal es homicidio para ambos. Y que se asesine a una mujer no cambia el hecho de que no se la está asesinando por su condición de mujer. ¿Qué es lo que cuando se define el femicidio se define de esa forma? Se la está matando porque es una mujer. Así que bueno, ya tenemos un problema técnico y teórico en la propia redacción de este artículo. Vamos a continuar. El artículo 8 dice: las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave, dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres. Bueno, el artículo 8 es contra lo que específicamente nos oponemos rotundamente, pero rotundamente, de acá no hay absolutamente ninguna discusión. El artículo 8 es de por sí inconstitucional. El artículo 8 de la ley
27.499. El artículo 8 de la ley Micaela es lo primero que cuando redactamos la objeción de conciencia dice referencia a esa objeción de conciencia contra el artículo 8 de esta ley. ¿Por qué? Vamos a hablarlo de nuevo. Dice, las personas que se negaren sin justa causa, o sea, yo no me puedo negar porque sí, es una capacitación obligatoria. A ver, te van a capacitar en tu trabajo para que trabajes mejor, para que utilices alguna herramienta de gestión, no. Esas deberían ser, dentro del derecho al trabajo, capacitaciones obligatorias. Pero te van a capacitar en un material que a veces desconocemos, que está relacionado con el género en particular. Y ahí es donde puede llegar a ser peligroso el hecho de que te obliguen a hacerlo. Y no solo te obligan, sino que hay consecuencias si no lo haces. Dice, las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente, serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación, o sea, serán intimadas por el INAM, a través y con conformidad con el organismo que se trate, o sea, a través del INAM y a través de tu trabajo te van a intimar. Y dice, el incumplimiento de dicha intimación. ¿Cuál sería el cumplimiento de la obligación? El cumplimiento efectivo es capacitate. No me importa que te estés oponiendo. Si no considero, que esto también lo aclara, pero no lo aclara tanto, es sin justa causa, pero no aclara qué sería justa causa. Entonces, el incumplimiento puede ser una manera de análisis muy subjetivo a la hora de desarrollar esto. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave, dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente. Y esto es lo que más preocupa a los trabajadores del Estado. Un sumario que le inicien una causa interna dentro del trabajo, un sumario a un empleado público puede llevar a que, aprovechando la situación, se lo termine despidiendo. Más allá de la estabilidad que diga la Constitución del empleado público, un sumario, un conjunto de sanciones administrativas específicas internas dentro de tu laburo pueden ser una causa bastante sustancial para justificar un despido a un empleado público. Entonces, esto asusta mucho, esto preocupa mucho a los trabajadores del Estado y son los que mayormente nos buscan nos buscan para resolverles esta cuestión. Esto lo dice, vuelvo a decir, artículo 8 de la ley Micaela, y lo votaron prácticamente todos los diputados y senadores del país, incluyendo los pro vida. El único que votó en contra, lo vuelvo a decir, fue el diputado Alfredo Olmedo. Pero bueno, entonces dice, ¿será considerado falta grave? Por cierto, una aclaración por las dudas simplemente. Yo ya no tengo contacto con Alfredo Olmedo. En ese momento sí lo estaba asesorando, pero ya no, y bueno, sin embargo sigo contando porque esto es algo que es muy valedero. Pero lo aclaro por las dudas, no tengo ningún vínculo hoy en día. Será considerado falta grave, dice, dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa. Y acá tenemos otra inconstitucionalidad. Nos estamos encontrando con una lista negra. ¿Se acuerdan lo que hablamos de los objetores de los médicos que se niegan a hacer abortos? Que los querían poner una lista negra en donde todos sepan quiénes son los que no practican abortos. ¿Eso qué puede implicar? Con la locura que tienen la mayoría de las verdes de salir a cuestionar, o la locura de los medios, o los falsos periodistas y demás, que salen a atacar a una persona, salen a cuestionar a una persona por su propia conciencia, por haberse declarado objetor, bueno, van a conocer quiénes son absolutamente todos los médicos que se opusieron. Eso es algo que lo están tratando de hacer y es algo muy preocupante. Acá con la ley Micaela es lo mismo, es cualquier persona que se negare, tenga causa o no tenga causa, va a poder estar escrachado en la página del Instituto Nacional de Mujeres, que cualquier periodista o cualquier persona o cualquiera de estos que salen a romperle la cabeza a cualquiera que piense distinto, va a poder conocer quién es el que se opuso. Eso es una locura, eso no tiene que pasar. Y cuando yo ayudo, digamos, en la presentación de estas objeciones, les cito una ley que es de protección de datos personales. Existe una ley. Entonces acá tenemos un choque normativo. Acá no es que hay una ley especial que está derogando una ley general. No. Acá son dos leyes hoy en día vigentes, que una dice existe la protección de los datos personales, y por el otro lado nos encontramos con la ley Micaela que dice vamos a escrachar los datos personales de la persona que se oponga. Bueno,
muy preocupante. Acá estoy viendo un par de comentarios, voy a seguir leyendo. Tati ProLife puso: no es por un odio patológico hacia la mujer, son otras las causas, celos, emoción violenta y demás. Bueno, ahí supongo que estábamos hablando de la diferencia entre homicidio y femicidio como hoy se interpreta. En México le llaman feminicidio también y está vinculada con eso, con poder hacer la diferencia entre lo que es la violencia específica contra las mujeres, que de cierta forma desnaturaliza el Código Penal, porque el Código Penal habla de homicidios, no hace distinción de hombres o mujeres, o, según dice el AGE, no se está matando a una mujer por su simple condición de ser mujer. Pero bueno, después Bonita Makeup puso increíblemente absurdo, sí es verdad. Jimena Pérez Conti puso en la MUNI donde trabajo. El CD, qué grave es esto. Bueno, acá preguntan si no leyeron bien, entiendo que estaban hablando de la ley, y no, seguramente no leyeron bien. Vuelvo a decirlo por las dudas, por si alguno entró tarde. Esta ley se votó en 2 días. Se votó un solo día en diputados y un solo día en senadores. Se votó en sesiones extraordinarias, si no me equivoco, de diciembre o enero de diciembre de 2018 o enero de 2019. Se terminó promulgando en enero de 2019. Bueno, no hubo demasiado tiempo para debate serio, ni siquiera de los pro vida. No hubo tiempo porque en ese momento estaba en auge el caso mediático de Thelma Fardín contra Juan D'Artés. Aprovecharon todo para que digan: no, esto hay que votarlo, ¿cómo puede ser que no lo votemos? Repito, Micaela García fue asesinada en el año 2016. O sea, tuvieron todo el 2016 para analizar la ley, tuvieron todo el 2017 para analizarla, todo el 2018 para analizarla. No la analizaron y cuando salió el caso Thelma Fardín, en 2 días votaron lo que le pusieron en las manos. Es así como hoy en día nos encontramos con estos artículos. Acá Romero pregunta: ¿cuánto tiempo de antelación hay que presentar la objeción de conciencia? En lo posible cuanto antes. Acá no tenemos una restricción. Algunos están esperando que les llegue la notificación de vas a tener el curso y ahí lo presentan. Podría hacerse. Lo que yo no aconsejo, y esto es lo mismo que ocurre con los médicos, yo no aconsejo que el médico, cuando se le presenta un caso encima, ahí adelante de él, una madre que se está muriendo o que se tomó un misoprostol, que no se está muriendo pero que se lo tomó y que ya sabemos de que va quizás a entrar en trabajo de parto o en proceso de aborto, no aconsejo que un médico diga: no, yo soy objetor, o bueno, ¿dónde dice que sos objetor? No, me declaro ahora objetor. Eso es muy tarde, lo mejor es hacerlo antes. Ahora, por otro lado, y digo que es muy tarde porque, por ejemplo, tenemos el caso de Rodríguez Lastra. Rodríguez Lastra fue condenado, pero él nunca fue objetor. Entonces ahí tenemos un problema muy grande. En el primer momento en el cual él se negó, ya le había llegado el caso. Entonces yo no aconsejo que se haga de esa forma. Lo que sí, si viene una notificación y te dice, no te dice en 1 hora tenés la charla, no, te dicen en 1 semana vas a tener la capacitación, o dentro de esta semana le vamos a informar, o en este mes vamos a tener una capacitación, bueno, ahí ya sabes de que es efectivo, que se va a cumplir en tu trabajo, y ahí vas y lo presentás. La objeción ante el INAM y una notita más chica que yo también la redacté para decirle: señor trabajador, yo me declaré objetor ante el INAM, así que a mí no me van a poder capacitar. No se ponen en un choque con el empleador y van directamente al choque contra el INAM. A ver, ¿qué más? Chino puso: si van a oposición a la Constitución, ¿cómo se pudo sancionar esta ley? ¿Cuáles son los intereses? Y Pedro, un gran amigo de Colombia, saludos a Medellín, puso saludos Elías. Bueno, Chino, tu pregunta es muy interesante, pero muchas leyes se han sancionado así siendo inconstitucionales. De hecho, los abogados mayormente, cuando trabajamos en casos como estos, planteamos en juicio la inconstitucionalidad de la ley, solicitamos que un juez declare la inconstitucionalidad. No es el momento para hablar de esto porque es muy largo, pero Argentina tiene lo que se le llama el control constitucional difuso. Y por medio de eso cualquier juez puede declarar una ley inconstitucional para el caso concreto que se le presente, si es que fue pedido por la parte, y bueno, no es que lo va a hacer porque sí, sino que va a analizar si es así o no. Pero bueno, vamos a seguir, quizás en algún momento podamos profundizar sobre eso. Artículo 9. Los gastos que demande la presente ley se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate.
Así que, si bien el INAM tiene presupuesto propio, el INAM, el Instituto Nacional de Mujeres, se puede agarrar de el presupuesto que tenga cada uno de los organismos donde se capacite. Artículo 9. Ahora, artículo 10, invítese a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a adherirse. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires el año pasado ya se adhirió. Eso lo tenemos muy claro, porque también el video cuando salió a oponerse creo que había sido justo en el momento después de que se había adherido. Déjenme ver. Bueno, más o menos es eso, pues después las demás son cláusulas transitorias y con eso termina. Ahora, antes de cerrar, si llego a encontrar los fundamentos, porque a veces los esconden para que no se puedan llegar a ver, si llego a encontrar los fundamentos se los voy a leer porque son deplorables, sinceramente son deplorables, y ya vamos a ir cerrando directamente esta cuestión. Les cuento los que yo recuerdo, vamos a andar sobre esta pequeña cuestión. Me está haciendo una pregunta más, voy a responder. ¿Cuál sería el inconveniente de participar en las charlas? Serviría para estar informado y luego tomar lo que sirve y debatir o atacar con más conocimiento lo ideológico. Samuel, bueno, es verdad. ¿Cuál sería el inconveniente? La conciencia. Es simplemente eso. Si tu conciencia no te afecta, participa de las charlas, no hay absolutamente ningún problema. Lo que pasa es que existe constitucionalmente la objeción de conciencia, que es para aquellas personas que se sientan afectadas en su conciencia de hacer algo en lo cual estén en contra, de hacer algo que vaya en contra de su moral, de su ética, de su religión y demás. Hay personas que, bueno, se sienten muy afectadas por esto. Hay otras que no tienen problema, que dicen, no, yo los escucho, a mí no me afectan nada y listo. Y sigo mi vida, pero no, hay gente que está realmente muy afectada y es por eso que existe la objeción. Así que bueno, espero con esto haberte respondido tu pregunta. Después Elvi Díaz puso en Córdoba, si no me equivoco es la abreviación, nos piden que lo hagamos de manera virtual por estar en cuarentena. Bueno, nuevamente, sumo en base a lo que le respondí a Samuel. Primero, fíjense si es optativa o es obligatoria, en base a cómo lo haga el organismo. ¿Por qué? Porque en principio es obligatoria para todos los órganos superiores, o sea, para sus jefes. Si ustedes son jefes, seguramente tengan que hacerla. Y los jefes deciden si la bajan o no y en qué formato. Así que, bueno, evalúen eso. Pero, bueno, me alegro que haya quedado respondido. A ver, vamos a tratar de buscar un par de detalles más. Acá Rosa puso hola. Bueno, hola Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida si recién te sumás. Ya estamos casi cerrando igual, pero bienvenidos todos los que se fueron sumando. Nos quedan más o menos 10 minutos y terminamos. ¿Qué dicen los fundamentos? Esto los invito a todos a buscarlo, lo van a encontrar en la página de diputados, lo van a encontrar en la página de senadores. Fundamentos de la ley Micaela. Los fundamentos dicen, entre otras cosas, que... A ver, voy a hacer una aclaración. Los fundamentos lo que hacen es dar ejemplos de casos en donde no existía la ley Micaela y hubiese sido bueno que exista la ley Micaela para poder capacitar en relación a eso. Sí, va a quedar grabado. Ahí Rosa está preguntando si va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado, no hay ningún problema. Ahora, vuelvo a decir, los fundamentos es la manera que tienen de usar como argumento de esta ley, la verdad que va a beneficiar a todos. Eso es el argumento, digamos, de por qué presentan los fundamentos. Vuelvo a decir, si alguno no es abogado o nunca tuvo la oportunidad de redactar un proyecto de ley, los proyectos de ley, si bien después cuando se sancionan y se promulgan solamente figura el título, el número de la ley, la fecha de publicación, el boletín oficial y demás, y en el medio están todos los artículos, en realidad cuando se le presenta a los diputados y a los senadores se presenta mucho más larga, se presenta con antecedentes. A veces son antecedentes normativos, a veces son antecedentes sociales o socioculturales o históricos relacionados con el tema. Y también hay una parte que la mayoría de los proyectos de ley tiene, porque si no, no hay de qué agarrarse, que son los fundamentos. Y los fundamentos lo que hacen es tratar de explicar, en teoría, normativamente, diferentes casos que hubiese sido bueno tener la ley Micaela. Esa es la explicación. Ese es el argumento, casos en donde no se tuvo la ley Micaela y
Lamentablemente por eso se resolvieron de tal forma o hubo tal o cual otra consecuencia. Dentro de esos fundamentos, uno de los fundamentos que yo había encontrado era la cita al fallo Artavia Murillo contra Costa Rica. Y voy a hacer una pequeña aclaración para aquel que no lo conoce. Para aquel que no lo conoce me alegro mucho, pero el fallo Artavia Murillo ya de por sí estamos hablando contra Costa Rica, es un caso que no es de nuestro país. Si nos están mirando de otro país, aclaramos que la ley Micaela es de Argentina. Bueno, los fundamentos de la ley Micaela se basan en un caso de Costa Rica. Ahora, ¿este caso de Costa Rica era un femicidio, un feminicidio? No. Este caso de Costa Rica está basado en un hombre que violó a una mujer. No. Este caso de Costa Rica se basa en un grupo de hombres que asesinaron cruelmente a una mujer. No. ¿De qué trata el caso de Artavia Murillo? Trata de embriones criocongelados. No tiene absolutamente nada que ver. Trata de que el Estado de Costa Rica le había prohibido a los laboratorios descartar embriones criocongelados porque decía, dentro de esos embriones, o sea, mejor dicho, dentro de esos congeladores hay vida, hay personas que son embriones, pero el embrión es la unión de los gametos, por lo tanto es posterior a la concepción. Óvulo y espermatozoide, una vez que se unen, existe la concepción y ahí comienza la vida de una persona. Entonces, desde el embrión criocongelado ya hay una vida. Está siendo criocongelada, pero existe una vida. No es potencial la vida, existe efectivamente una vida. Y el Estado de Costa Rica dijo, no los vas a descartar, yo te prohíbo descartarlos, porque a veces la familia no los quieren o a veces se hacen de más y la familia solamente termina usando uno o dos o tres para hacer la prueba de la fertilización asistida, esto de la fecundación in vitro, y los demás se descartan, porque si no pagan la mantención de tenerlos congelados, se descartan. Bueno, el Estado de Costa Rica se los prohibió. Lo que ocurre es, denuncian al Estado y terminan llegando a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana dijo de que para la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un embrión congelado no es una persona. Para mí es un disparate lo que dijo, sinceramente. Va en contra incluso del propio tratado, que el artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana, dice que personas es desde la concepción. Así que, bueno, es un disparate. Pero eso dijo la Corte Interamericana, y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la ley Micaela? Nada, pero es parte de los fundamentos. Entonces, por eso digo que seguramente los legisladores, los diputados y senadores que en un día votaron esta ley, no habrán leído nada, porque parte de los fundamentos de la ley Micaela es un caso que no tiene nada que ver. Me imagino que habrán tratado de usarle el caso para decir, pobres aquellas mujeres que, no sé, habrán contratado con un laboratorio y después no quieren tener esos embriones y tampoco los quieren pagar, y sería violencia contra la mujer mantenerlos congelados. No sé qué argumento habrán usado, sinceramente. No sé qué argumento habrán usado, pero esos son los fundamentos de la ley Micaela. Otro de los fundamentos específicos, yo se los mostraría, pero bueno, los pueden buscar. Están en las páginas, a veces los ocultan un poco porque es un desastre el contenido, pero créanme, y si no lo buscan, no hay ningún problema. Otro de los fundamentos es la lucha de toda la comunidad LGBT. Eso está en los fundamentos de la ley Micaela. Ya no figuran en la vista de la lectura de los artículos, pero en la parte de los fundamentos, que es lo que tuvo que haber leído cada diputado y cada senador para votarla, hablaba de la lucha de la comunidad LGBT. Entonces estamos hablando claramente no de violencia de género o violencia contra la mujer, sino que estamos hablando de perspectiva de género en el mejor de los casos y seguramente también ideología de género, que es contra lo que nosotros combatimos. Es esto de forzar a una persona a pensar algo totalmente diferente a cómo le fue enseñado y si no cuestionarla al punto tal de llamarlo discriminador, bueno, y demás cosas que nos dicen que no son nada buenas. Ahora, repito, era una violación a una chica de 21 años y el asesinato de la misma. Eso es el caso Micaela. Que el fundamento de la ley Micaela defienda a las comunidades LGBT, ¿qué tiene que ver? ¿Qué puede llegar a tener que ver los fundamentos con el caso? El caso es la violación a una chica, que ni siquiera era una chica que defendía a la comunidad LGBT o era una chica que fue asesinada por defender esa comunidad, nada que ver.
Fue una chica que lamentablemente un violador que tenía que estar en la cárcel abusó de ella y la mató. Punto. Entonces los fundamentos no tienen absolutamente nada que ver. Y acá Rachi está poniendo es una ley mordaza, sin ningún lugar a dudas. Es una ley mordaza, sin ningún lugar a dudas. Siempre en el medio del adoctrinamiento. Por eso, el título de la ley es capacitación obligatoria. Es ley Micaela de capacitación obligatoria en género. Nos olvidamos de Micaela. Pobre Micaela, sinceramente les digo, es un caso triste, es un caso muy preocupante. Pobre ley Micaela, pobre caso, pobre chica que fue asesinada, que fue violada, que hayan convertido una ley en algo que no tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Y cuando dice ley Micaela de capacitación obligatoria, claramente es una ley de adoctrinamiento forzado. No es capacitación obligatoria porque sí, es adoctrinamiento forzado en género, en el punto de vista de la perspectiva de ideología de género, como es la defensa, como dicen los fundamentos de la ley, a la comunidad LGBT. Ya se está por terminar el video, ya estamos en hora, sí, ya estamos en hora, son las 19 en punto, así que les agradezco a todos por haber estado. Rachi puso nunca les interesó el caso de la chica, es tal cual. Y un ejemplo más, en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, se adhirió a la ley Micaela, la ley nacional, y el argumento de la adhesión y lo que en realidad concretaron es, voy a decirlo así porque ya no queda más tiempo, fútbol mixto. O sea, usaron el caso Micaela y se adhirieron a la ley Micaela para fomentar el fútbol de varones y de mujeres. Y no estamos en contra del fútbol mixto, pero fíjense, estamos hablando del caso donde violaron a una chica. ¿Cómo vamos a usar el caso donde violaron y mataron a una chica para finalmente fomentar el fútbol mixto en Buenos Aires? Una locura. Así que, gente, les agradezco a todos por haber estado, ya terminamos. Acá Bonita Meika puso la verdad que sí, como siempre todo el establishment buscando víctimas para salirse con la suya. Jiménez Pérez Conti manda saludos, Tati, Leandro, bueno, Elvi Díaz, muchas gracias Chino. Gracias Jime, de verdad, gracias a todos por haberse quedado. Ya se está por cortar porque esto dura una hora nomás. Liberalismo Somalía, gracias por seguirnos. Son un desastre estos progres, sí, tal cual. Gracias Rachi por estar, gracias a todos por haberse quedado y estemos en contra de la censura. Les vuelvo a decir, estamos haciendo un Instagram en vivo porque me censuraron en YouTube, no me dejan transmitir más. Así que bueno, gracias Tati, gracias a todos realmente por haberse quedado, gracias Romero, muy buena la charla y les mandamos un saludo muy grande a todos. Vamos a tratar de hacer charlas más seguidas. Cada vez que toque un tema interesante para hablar, vamos a programar un flyer, programamos una hora, estén atentos y vamos a seguir transmitiendo en Instagram, espero que les sirva. Les mando un abrazo muy grande y bueno, saludos. Chao a todos.